Buenas noches, gracias por estar de nuevo con nosotros en Acción Positiva. Pues seguimos tocando los temas importantes. Tema importante, más que ningún otro en este momento en Guatemala, pues es lo que está pasando con el COVID. La situación actual del COVID en Guatemala. Es importante el conocer qué está pasando en nuestra bella tierra de sol y de montañas, en la cual pues los límpidos cielos siguen trayéndonos un aire fresco, la belleza natural. Y sin embargo, tristemente, como observamos acá en este mapa, pues realmente Guatemala está de rojo y todos los días estamos oyendo, conocemos amigos, tenemos vecinos, oímos de gente que está siendo con resultados positivos para el coronavirus. Una situación desafortunada porque realmente cae en medio de una situación sumamente debilitada, una situación en la cual pues sabemos que los centros hospitalarios están llenos. Hemos oído, por ejemplo, declaraciones de colegas médicos en el hospital de Zacapa. Una colega médica hizo una llamado que fue publicado en la prensa en la cual decía, nos están acabando, refiriéndose a la angustiante revelación en la cual ella hablaba sobre lo que está pasando en el Hospital Regional de Zacapa, que no tienen insumos, que no tienen oxígeno, que no tienen, en fin, personal, porque también nuestro personal médico, que verdaderamente han sido unos héroes en todo esto, pues la verdad que están cansados, están agotados, en muchas partes ni siquiera han tenido su paga, es decir, nos está acabando este virus, es la queja, es el lamento de esta doctora que estoy seguro está entregada en cuerpo y alma a su misión. Ella, el personal paramédico, todo el personal de los hospitales y servicios de salud de Guatemala, incluyendo los privados, porque los privados también están absolutamente sobrecargados de pacientes. En este momento casi no se puede tocar a ninguna puerta porque estamos llenos en todos lados. Y esto produce una gran desesperación. También, por otro lado, cuando vemos que la gente acude a vacuna y, por ejemplo, no encuentra la segunda dosis de la AstraZeneca, que fue la dosis con la que se empezó a vacunar. Y desafortunadamente, pues han tocado puertas, llegan, no hay una segunda dosis. Entonces empieza este juego gubernamental en el cual pues empiezan a combinar o no combinar vacunas, no hay información, pero eso no es ideal, eso no es lo que debe de estar sucediendo verdaderamente. Si vemos en nuestra siguiente imagen, vamos a encontrar pues comentarios que estamos recibiendo de la gente, lo que se oye en los medios y, por ejemplo, sale en noticieros como Prensa Libre que mantienen al día la información. Estamos en una situación complicadísima. 3 de los hospitales más grandes han rebasado su capacidad para tratar a pacientes con COVID-19. Hay escasez de oxígeno, falta de medicamentos, alta mortalidad. Los médicos denuncian que el Parque de Industria en Villanueva, en el Hospital General, se supera el 100% de vacunación. Incluso el director del Hospital General de Dios, el doctor Gerardo Hernández, él confirmó que están llenos, sobrecargados, y les preocupa incluso la cantidad de niños, de menores que siguen llegando a las áreas críticas. Algo que, pues como él comenta en los medios, esto es alarmante y obviamente preocupa a toda la población. Dentro de esta situación tan caótica, tan triste, tan complicada, desafortunadamente surgen también las noticias sobre negocios turbios. ¿A qué le llamamos negocios turbios? Hay un negocio que no se ha aclarado todavía. Por ejemplo, de los 8 millones de dosis que fueron compradas y pagadas a alguien en Rusia, solo se han recibido 860,000 dosis, por las cuales
el gobierno a toda prisa en 48 horas, lo cual es un récord para la eficiencia gubernamental que no realmente se conoce por esta capacidad, pagaron 614.5 millones de quetzales, 79 millones de dólares, y firmaron un contrato leonino que nadie quiere enseñar y aparentemente nadie quiere pedir, porque a pesar de que lo han pedido diputados del Congreso de la República, como hemos oído acá en el programa, a pesar de que lo ha pedido incluso la Contraloría de Cuentas, el Ministerio Público, etcétera, sigue siendo un secreto. Y lo peor es que ya se está negociando algo de nuevo, con la misma secretividad, con la misma falta absoluta de transparencia. Qué desafortunado lo que está pasando. Afortunadamente, lo que sí está viniendo, y digo afortunadamente porque esa generosidad de los países amigos tenemos que agradecer, son donaciones. Pero veamos qué está sucediendo con estas donaciones. Por ejemplo, el 54% de las vacunas que hemos recibido son donaciones. Las dosis donadas por Estados Unidos de América representan el 56% de las vacunas compradas y pagadas a Rusia, ¿se imaginan? Y si tuvieran un precio similar, la donación equivaldría a 47.76 millones de dólares, 343 millones de quetzales. Y esas donaciones ya están acá. Y estamos recibiendo más donaciones de México, vinieron de Israel, vinieron de la India e incluso se habla de otros países que están donando. Pero, ¿y dónde está el dinero? ¿Por qué estamos teniendo que vivir aparte de donativos cuando ya hemos pagado millones? Porque también están las que se han comprado a través del mecanismo COVAX, que es otra forma de adquirirlas. Así que pues la situación caótica, desafortunadamente pues estamos mal en ese sentido y pues obviamente a pesar de todo lo que se dice en las presentaciones gubernamentales, veamos lo que pasa en Guatemala, veamos nuestra siguiente proyección en la cual estamos leyendo que realmente el coronavirus en Guatemala en el día 20 de julio, por ejemplo, ya superan las 10,000 personas. Y desafortunadamente, cuando esto sucede, también estamos nosotros con rezago en cuanto a los datos, porque por fallas del sistema, por fallas de lo que sea, resulta que los datos nunca concuerdan, que los datos siempre tienen discrepancias, que los datos no son exactos. Y si algo es crítico en este tipo de pandemias es el tener verdaderamente datos bien claros, datos bien confiables, porque sirven como para referencia. Ahora, 10,000 casos diarios reportados en esta fecha de julio de gentes fallecidas en Guatemala. Recientemente vimos que ya pasamos más de 3,000 casos diarios diagnosticados, lo cual pues también es un nuevo récord. Pero oigamos, por ejemplo, algo preocupante. El doctor Edwin Asturias, quien como ustedes se recuerdan, fue quien estuvo a cargo inicialmente de Coprecovid, dice: el tsunami está por reventar. Qué lamentable. No tenemos vacunas, no hay un plan de vacunación. Un 1% de los guatemaltecos están vacunados y ni siquiera con el régimen completo. Y no hay una logística para poder vacunar adecuadamente. Es lamentable realmente esto que está sucediendo, porque pues los guatemaltecos están acudiendo. Vemos nosotros las escenas en las cuales los guatemaltecos están acudiendo a los centros de vacunación. Oímos pues la queja de que no se está logrando tener, si vemos la siguiente imagen, van ustedes a observar pues el paciente en Guatemala que está acudiendo a los centros
y se encuentra que el ofrecimiento que hizo el señor presidente era que se iban a aplicar 100,000 vacunas diarias. Es desafortunado que realmente se hagan este tipo de ofertas, porque resulta que no tenemos la capacidad logística de hacerlo. Entonces, no es bueno que los gobiernos mientan en esto, porque verdaderamente se crea una expectativa mayor. El mismo director del sistema CIAS de salud indica que el ministerio no cuenta con el personal suficiente para lograr aplicar 100,000 dosis y que haciéndolo así les llevaría décadas con el personal que tienen. Por lo tanto, no se puede estar ofreciendo hacerlo. Claro que hay mecanismos complementarios, por ejemplo, el ejército, gobernación, las municipalidades, instituciones privadas pueden colaborar en acelerar ese paso para que alcancemos un nivel adecuado de vacunación. Esto se logrará naturalmente si tenemos en las áreas de salud, en los lugares más retirados de Guatemala, pues la suficiente cantidad de vacuna. Si no tenemos esa vacuna, pues no igual, no sirve. Si no hay cadena de frío, pues tampoco sirve. Ahora hay medidas importantes que tenemos que hacer, que tenemos que recordarnos. Por ejemplo, veamos en nuestra siguiente proyección, en la cual tenemos que recordar que hay que seguir con las medidas. Hay que seguir utilizando mascarillas, hay que seguir con el distanciamiento social. El virus no se ha ido, el virus ahí está. Nosotros vemos muchas veces reuniones sociales en las cuales, a pesar del llamado continuo, la gente no la usa. Y aprovechamos este momento aquí en Acción Positiva para decirles, usemos, por favor, estas medidas. Porque si no, pues obviamente los gobiernos tienen que saltar a tomar medidas más radicales. Por ejemplo, veamos qué hace en Francia el presidente Macron. El presidente Emmanuel Macron manda un mensaje y dice: no tengo ninguna intención de sacrificar mi vida, mi tiempo, mi libertad y la adolescencia de mis hijas, así como su derecho a estudiar adecuadamente por quienes se niegan a vacunarse. Y en Francia, por ejemplo, pues han tomado ya medidas como que quien no tenga la vacunación correcta no puede ir a restaurantes, no puede ir a cafés, no puede subirse a aviones o trenes. Obviamente, para poder hacerlo, tiene que presentar o su esquema de vacunación completa o pruebas de PCR negativas, lo cual, pues, obviamente también ha causado una serie de opiniones que vamos a conocer adelante. Importante es el hecho de que en Francia la situación es diferente que en Guatemala, porque a pesar de que tampoco tiene un gran porcentaje o muy alto de población vacunada, pero sí es mucho mayor que la que nosotros tenemos. Señalo esto porque cuando en Guatemala tenemos que apenas el 1% de la gente está vacunada, pues obviamente hay medidas que no las podemos implementar aquí, pero lo que tenemos que hacer es hacer el llamamiento a nuestro gobierno a que verdaderamente vacunen efectivamente. No es solo recibir las donaciones. De las donaciones recibidas, solo el 25% o menos se ha aplicado. El resto todavía está en cuartos fríos y donde existe el peligro de que se pueda arruinar. Claro que, por ejemplo, hay que tener un cuidado importante, porque en el caso del presidente Macron, pues a pesar de que fue recibido muy bien por muchísima gente, como veremos posteriormente, también hay quienes claman que esa información es falsa. Aquí tenemos algunos titulares en los cuales estamos leyendo que es falso lo que dijo Macron, que él nunca lo dijo en la forma en que lo comentan y que realmente no es así. Y esto trae también otro punto importante. Aquí vemos, por ejemplo, al cirujano general de Estados Unidos, la máxima autoridad en ese sentido, en el cual él habla sobre el peligro de la información falsa. Si vemos en la siguiente imagen, vamos a encontrar al cirujano general de Estados Unidos informando de que realmente el doctor Vivek Murthy emitió su primer comunicado oficial y señalando la amenaza urgente que significa el hecho
de que haya información que no es correcta. Todos sabemos que la crisis del COVID se ha caracterizado por mucha noticia falta, por mucha noticia alarmista. Tenemos que tomarlo en consideración. Hablando, por ejemplo, de eventos, sabemos que Guatemala está ya en Tokio, ya estamos compitiendo. Si vemos acá los Juegos Olímpicos, este día 23 de julio se dio inicio, hubo la ceremonia inaugural, están participando nuestros atletas. Y sin embargo, pues aquí tenemos también diferentes opiniones de diferentes invitados en realidad en relación a los puntos que estamos comunicando. Por ejemplo, el doctor Fernando González, quien ha estado en nuestro programa como invitado, es un diplomático de carrera. Cuando le preguntamos sobre cuál es la situación del COVID en Guatemala, enfáticamente dice, sigue sin control. Si no fuera por las donaciones del presidente Biden, pues estaríamos críticos, no tendríamos vacunas. Y cuando le preguntamos qué piensa de las medidas de Macron, para Francia esa medida fue excelente. Al día siguiente del discurso acudieron a vacunarse los reacios a hacerlo. La doctora Laila Wok, quien también ha estado acá en nuestro programa, también emite su opinión al respecto. Consultada, la doctora Wok pues, nos dice la situación actual no anda nada bien y ella se refiere a lo que está pasando en Georgia, en donde ella practica actualmente. En un mes anterior habían 322 casos y de repente suben a 2.100, es decir, está aumentando. Hay más ingresos, hay más gente inmunosupresa, vacunada, pacientes jóvenes no vacunados y la variante sigue su paso. En el caso de Macron señala que es algo draconiano, pero es lo que va a parar todo esto. Las pandemias, dice, no son para las democracias, muchas opiniones y muchos expertos. La doctora también nos da una gráfica en la cual encontramos, por ejemplo, en el caso de Florida, una nueva ola. Está volviendo a subir el número de casos que están sucediendo. Florida tiene 42% de vacunados con esquema completo, comparado con un 54% que se tiene en el país en general. ¿Qué nos dice el doctor Edgar López? Quien también ha sido invitado a nuestro programa en oportunidades anteriores. Hemos platicado sobre temas muy interesantes y cuando le preguntamos cómo ve la situación de COVID en Guatemala, el doctor contesta, el tema está tremendo. Muy pocas palabras, muy clara su descripción. Y cuando le preguntamos, ¿estaría de acuerdo con las medidas del presidente Emmanuel Macron? Contesta enfáticamente sí, porque la libertad de uno llega hasta donde está el límite del otro. Esto es muy, muy importante, porque tenemos que tener claro que nosotros tenemos responsabilidades, que no somos únicos, que podemos diseminar una enfermedad. A algunos les pega más fuerte, a otros les pega más suave. La doctora Karen Slowin ha estado con nosotros en oportunidades anteriores y cuando le preguntamos cómo ve la situación de COVID en Guatemala, ella se refiere a que hay un claro intento por aplacar y controlar este foco de ingobernabilidad. Lamentablemente, no la epidemia, manejan la política, no la pandemia. Pues pareciera que intentan apurar la vacunación, pero en el desorden de cada quien haga lo que quiera, favoreciendo grupos de interés. Por ejemplo, la clase media urbana se ha visto más favorecida, en parte porque son los centros urbanos en donde es más fácil la vacunación. El área rural, que es tan importante, tan olvidada tradicionalmente, pues está costando que le llegue la vacuna. Hemos visto incluso en los medios cómo ese personal de salud tan admirable, pues va a pie, pasando deslaves, haciendo todo lo posible para llevarla. Pero hay obviamente un manejo político mejor. Pareciera, dice la doctora Slowin, que alguien nuevo entró a asesorar al presidente y por eso están manejando mejor la crisis. Cuando le preguntamos
si está de acuerdo con las medidas del presidente Macron en Francia, pues dice, a mí me parece la posición correcta. Pues el derecho de vacunarse o no está repercutiendo negativamente en toda la colectividad, al impedir que se acabe de una vez por todas la epidemia. Políticamente difícil de manejar, porque dependerá pues también de cuántos franceses continúan apoyando al presidente Macron, cuántos ya están vacunados y cuántos están en favor de estas medidas. Sabemos que estas medidas en algún momento afectan la economía y eso pues a muchos no les agrada, a muchos no nos parece conveniente, pero obviamente todo tiene que hacerse con un buen balance. Si no existe ese balance y ese equilibrio, si no se respeta el derecho humano a no contaminar a otros, pues la situación puede ser peor. Todavía la doctora Karen Slovin nos refiere, por ejemplo, la situación a nivel del mundo, cuando ella nos dice que en el mundo solo el 13.3% de la población total está vacunada. Eso no pinta nada bien. Con una dosis el 26.7%, pero con esquema completo el 13.3%. En ese ritmo, pues pasarán mucho tiempo de estar vacunados. Claro que hace un momento vimos que en Estados Unidos el 54% global ya está vacunado. Y esto se compara con el 1% en Guatemala, por eso es que esa estadística es tan diferente. Por otro lado, las nuevas variantes como la variante Delta, la variante Lambda y todas las que eventualmente puedan surgir, pues nos pueden poner en muchísimo problema. Hace un momento hablábamos pues sobre el doctor Edwin Asturias, quien se expresaba en momentos anteriores, pero también cuando le hacemos la pregunta directa, nos contesta, doctor, ¿qué piensa de las medidas del presidente Macron? Me parece que muchos estados las adoptarán, esas medidas, para convencer a la población a vacunarse y asegurar la protección a los ciudadanos. Esto no es solo cuestión de libertad de elección, sino de responsabilidad en el contagio a los demás, especialmente a personas con cáncer e inmunocompromiso, en las cuales las vacunas no son tan eficaces. Y por ejemplo, aquí le hacemos una pregunta. ¿Y usted qué piensa de las Olimpiadas? Bueno, las Olimpiadas no a favor porque son un foco de contagio. El doctor José Ramiro Cruz, que nos ha acompañado también en este programa con intervenciones muy brillantes, cuando le hacemos estas preguntas y decimos, doctor Cruz, ¿usted qué opina de las medidas de Macron? Enfáticamente dice, estoy de acuerdo con ellos. La salud pública por ética prevalece sobre la voluntad individual. Por eso los médicos deben tener licencia, tenemos que tener licencia para conducir, los vehículos tienen que tener licencia, no hay que manejar bajo el efecto del alcohol. Dice el doctor Cruz, el respeto al derecho ajeno es la paz, parafraseando al benemérito de las Américas, Benito Juárez. Preguntado sobre el tema de las Olimpiadas, considera que son una irresponsabilidad. Todos tenemos que recordar que habrá o no habrá Olimpiadas, fue un tema de mucha discusión. Incluso horas antes de que se abrieran los Juegos, el 23 de julio recién pasado, pues todavía era algo que estaba en tela de juicio, no se sabía exactamente si iba a suceder o no. Oigamos qué nos dice la doctora Iris Casal, también distinguido médico infectólogo, ha estado en nuestro programa y dice, muy preocupada de la situación no solo nacional, sino que mundial. No logramos que los países lleguen a los niveles de vacunación, de gestión, de decisión necesaria para vacunar por lo menos ese 60% de la inmunidad de rebaño, o un poco más alto, que es lo que necesitamos. Aún hay mucha
gente que no está vacunada, ya vienen las variantes, la variante Delta empieza a ser prevalente a nivel mundial. Cuando le preguntamos, bueno, y a la doctora Casali, ¿qué le parece las medidas del presidente Macron? Me pareció fabulosa la medida, porque habría de seguir la misma conducta entre todos si no todos están dispuestos a invertir por el bienestar colectivo. Es una medida digna de imitar. Y las Olimpiadas, aunque parezca antideportivo, no creo que sea un buen momento. Me da pena por los deportistas porque tienen que dejar todo el entrenamiento y esfuerzo, pero en su opinión es un riesgo muy alto. La doctora Dalia Lau, también distinguida invitada a nuestro programa, nos dice, por ejemplo, consultada sobre el tema: de la situación de Guatemala es prácticamente esperarse. No hay restricciones, las personas están desencantadas o resignadas a la falta de acción del gobierno, por lo que deciden no respetar su vida y arriesgarse. Y está de acuerdo con lo que dice el presidente Macron, solo señalando pues que Francia tiene vacunas, lo que en Guatemala no tenemos, y tiene una mejor logística. Y obviamente no considera prudente las Olimpiadas. El doctor Olmedo España, otro distinguido académico que ha estado con nosotros acá en Guatemala, en este programa de acción positiva, cuando le preguntamos qué piensa en relación de la elección en Guatemala y Centroamérica: El Salvador muy bien, Costa Rica segundo, Panamá tercero. Guatemala tiene la bendición que el presidente Biden está preocupado, y esto puede ser la tabla de salvación ante el negocio sucio con los rusos, que pienso se prestaron a esta movida. Veamos qué más nos dice el doctor Olmedo España a este respecto. Él comenta que Estados Unidos será el arsenal de vacuna en nuestra lucha contra el COVID-19. El presidente Biden dice: estamos orgullosos de poder entregar estas vacunas seguras y eficaces al pueblo de Guatemala. Una acción sin precedente frente al chanchullo que se hizo en la compra de otras vacunas y que hasta el día de hoy es un oscuro túnel en donde nadie da respuestas claras, concretas y menos satisfactorias. Y mientras esto sucede, también nos dice el doctor España que está de acuerdo con las medidas de Macron y que similares medidas están proponiéndose diputados en Costa Rica, lo cual pues ampliaría este ejemplo. Dicen unos que sí se dio, otros que no, pero que se considera bueno. Señala el doctor España que esto se puede dar en donde existe un Estado republicano y no con un Estado fallido como el guatemalteco. Pero veamos qué está pasando en nuestra Guatemala. Aquí vemos que el guatemalteco dijeron que no se quería vacunar, pero cuando salimos a la calle y vemos las interminables filas de vehículos que están haciendo colas en los diferentes centros de vacunación, la frustración que está dándose cuando llegan y no hay dos dosis de la vacuna AstraZeneca, cuando tienen que esperar por largas horas bajo terribles condiciones, pues nos dice: esta situación de Guatemala tiene que cambiar. Este gobierno tiene que responsabilizarse, tiene que rendir cuentas, hay que aclarar el negocio de la vacuna rusa. Y a mis conciudadanos les pido: sigamos tomando todas las medidas, señores. Vacunados o no vacunados, sigamos utilizando la mascarilla, el distanciamiento social. Pensemos en el hecho de que todos somos responsables de nuestros hermanos. Muy buenas noches. Gracias por haber estado con nosotros en Acción Positiva.